Estamos con el contacto con el licenciado César Lerena, que es un especialista en el tema de la pesca marítima. Tal es así que después de estar en Corrientes, el porteño de Buenos Aires, después de estar en Corrientes durante más de 10 años, y su familia tiene una hija actualmente todavía en Corrientes, y se fue a Mar del Plata, desde donde pudo desarrollar sus inquietudes en cuanto a la pesca en mar argentino. Buen día, César, un gusto volver a hablar contigo. Buen día, Toto, y buen día a todos los correntinos. Bien, ¿cómo es el tema que dio lugar a un artículo tuyo reproducido en tapa por el anuncio en página 12 de Buenos Aires sobre el tema de las reformas que se iban a hacer a la ley de pesca? Bueno, en principio debería decir, a modo introductorio, de que los argentinos ciertamente estamos un tanto de espaldas al mar. Tenemos muy poco conocimiento de lo que representa el mar para la Argentina. Solo decir que el 62% del territorio nacional es mar. Por lo tanto, nosotros debemos entender que la Argentina es un estado marítimo. Y esto parece que no tuviese interés en el interior del país. Pero la zona económica exclusiva argentina, que es aquella zona que va desde la costa hasta las 200 millas, es de dominio y jurisdicción de la nación. Por lo tanto, de todos los argentinos y de todas las provincias, y no solo de aquellas del litoral patagónico y el sudeste de Buenos Aires. Este proyecto que forma de reforma de pesca, que formaba parte de la ley llamada Ómnibus, ley de bases. Sí, esa ley de bases es un proyecto que ha sido sacado en este momento de esa ley, aunque luego la ley también misma se ha sacado de tratamiento, ¿no? Ahora ha dicho Caputo que seguramente van a volver a instalar la ley. Sí, van a volver a instalar, a presentar proyectos en forma individual, proyectos de ley. Creo que eso es lo que tuvo que hacerse en su momento. Ahora quiero recordarte, en cuanto a la participación de las provincias, que mi programa antes tenía otro que se llamaba En Vivo y en Directo por Canal 13 de Corrientes. Después, en el año 2000, se me ocurrió el tema de un programa que tenga características e intereses nacionales, y se llama Las provincias también existen, y en ese sentido coincido con tu apreciación de que las provincias no pueden estar ajenos a este tema de la ley de pesca, que debe defender los intereses marítimos y no seguir con lo que bien se dice, que vivimos de espaldas al mar. Claro, exactamente. Aparte de ello, habría que tener en cuenta también que del 100% de la producción mundial y comercialización de productos pesqueros, el 49% representa a la producción en acuiculturas. Y esto sí que Corrientes particularmente es un ámbito muy propicio para el desarrollo de estas actividades, y los gobiernos de turno no han hecho nada al respecto, ¿no? Pero sí, yendo ya al proyecto que reforma. La reforma de pesca es una reforma directamente que atentaba con toda la industria nacional, la nacional pesquera. Cuando digo nacional pesquera, me estoy refiriendo a empresas radicadas en Argentina de capital nacional, pero también de capital extranjero. La pesca es una actividad que no está protegida, es una actividad que compite en el mundo en igualdad de condiciones pese a las dificultades macroeconómicas permanentes y a las políticas erróneas y erráticas de los gobiernos de turno. Sí, es decir, es una... Completo tu afirmación de que afecta a la industria pesquera, también afecta a la industria de la construcción de buques, de industria naval, también de la navegación, porque seguramente si se deja
practicar la pesca a buques que vengan del exterior, los tripulantes van a ser de nacionalidad de bandera del buque, mientras que si los dejamos trabajar a los buques de bandera argentina, damos trabajo a tripulantes, a vaquianos, a gente vinculada con, digamos, con la industria naval y con lo que la industria de la navegación en general. Efectivamente, Toto, el tema de este proyecto precisamente barría con todo esto que acabas de decir, porque el otorgamiento de permisos de captura en la zona económica exclusiva a buques extranjeros no se limitaba solamente a eso, que ya es una cuestión insólita, porque las autorizaciones de este tipo no existen en ningún país desarrollado, solamente en algunos países que 4 o 5, que son Cuba, República Dominicana, Panamá, algunos países africanos, que no tienen un desarrollo pesquero, entonces utilizan el método de autorizar a buques extranjeros para la captura. Pero este proyecto no se limitaba solamente a eso, que ya hubiese sido una barbaridad, sino que les permitía a estos buques extranjeros no desembarcar en los puertos argentinos. ¿Qué significa no desembarcar en los puertos argentinos? Lisa y llanamente tener que cerrar las persianas de todas las industrias pesqueras instaladas en tierra que procesan, ocupan mano de obra, se radican en zonas desfavorables, porque la industria pesquera ha servido de desarrollo a todo el área patagónica de puertos que de otra manera hoy estarían sin poblaciones y sin industria. Además de eso, les permitía, y ahí voy un poco a lo que vos estás planteando, les permitía ingresar buques de cualquier antigüedad y obviamente importados. Esto habría que ampliar un poco más el daño que a la industria naval argentina le provocaría, porque sencillamente, prácticamente a partir de este tipo de permisos no habría demanda de buques pesqueros ni de otro tipo, de tal manera que el proyecto atacaba directamente a la industria nacional pesquera y a la industria naval, por supuesto, que es central. Y es más, bueno, no te voy a decir a vos que sos de una familia dedicada a estas cuestiones, ¿no? Sí. Pero es una industria madre generadora de 1000 actividades anexas, ¿no? Así es. En fin, desde insumos de todo tipo hasta mano de obra calificada. Por lo tanto, realmente el proyecto era un proyecto totalmente inconveniente desde lo económico, que se supone que es el fuerte de este gobierno, ¿no? Sí, yo creo que el país ha vivido de espaldas al mar, y por eso no tuvo el suficiente estudio durante el envío de esta ley de base llamada ley económica. Los efectos no pesqueros, los pesqueros serían de la destrucción total de la industria nacional, pero los efectos económicos serían devastadores, porque la economía, las exportaciones caerían. Claro. Porque lógicamente estos buques extranjeros no exportarían, no pagan derechos de ningún tipo internos, impuestos internos que sí sufre la industria nacional, como es conocido. Por supuesto, si hubiese retenciones tampoco las pagarían. E inclusive si alguna empresa lograse sobrevivir a esta intención, porque convengamos que estas grandes, los países desarrollados están atrás de la proteína, inclusive la proteína de pesca, que es una proteína esencial muy importante, seguramente la más importante de origen animal. Entonces, inclusive si pescasen a pérdida, podrían hacerlo, porque la cuestión de fondo es el acceso a esta proteína. Entonces, esta cuestión, en el hipotético caso que quedara una empresa argentina en pie, la pregunta que uno se haría: ¿por qué tendrían que desembarcar esas empresas argentinas también en buques, en puertos nacionales? Si llevar, por ejemplo, la mercadería a Uruguay, significaría que no pagarían eventuales retenciones.
Sí. o llevarlo a Brasil, que es uno de los 3 mercados más importantes pesqueros de Argentina. Evitaría también el pago de toda retención e impuestos de toda naturaleza. Sí, también. Entonces, este proyecto Sí, te escucho. No es malo desde lo pesquero solamente, es malo desde lo económico. Así es. Sería un equivalente, tal vez grosero, de que alguien venga y se lleve las vacas nuestras y que las procese en Inglaterra o en Uruguay o en otro lado. Y hay que tener en cuenta que se autorizó el dragado del puerto de Montevideo en una forma que prácticamente el puerto argentino va a dejar de tener, el puerto de Buenos Aires, va a dejar de tener la importancia actual, porque todos van a pretender, por distintas razones, operar con bandera o con los puertos uruguayos, ¿no es cierto? Bueno, este tema lo conocés bien vos, Toto. Esto precisamente es otra barbaridad, porque realmente yo creo que la Argentina y Uruguay, y sobre todo después del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, tienen que tener un crecimiento equivalente, acompañado entre 2 países vecinos que han hecho algunas cosas bien. Entonces, darle el aumento del calado al puerto de Montevideo es directamente subordinar a la Argentina a las decisiones de Uruguay en principio, pero de otros países que ocupan y administran de alguna manera toda la cuestión marítima de Uruguay, ¿no? Vos sabés perfectamente que la bandera argentina en la mal llamada hidrovía Paraná-Paraguay es paraguaya, y luego uruguaya-boliviana. La Argentina está en 4º término. Así es, y en una época con la empresa Mianovich, que después fue Dodero, incluso los buques de pasajeros que hacían Corrientes Buenos Aires o hacían Asunción Corrientes Buenos Aires, eran buques parecidos a los en cuanto a los servicios que brindaba a los buques de ultramar, es decir, camarotes de primera, comidas de primera en el comedor, y aguas abajo se demoraba de Corrientes a Buenos Aires, se pasaban 2 noches, y aguas arriba se pasaban 3 noches a bordo. Todo eso terminó en manos también de los lobbies de camioneros y demás, que mataron la capacidad de transportar carga por el río Paraná hasta, digamos, de nuestros puertos del Alto Paraná y demás, hasta el puerto de Buenos Aires o Rosario, donde se hacía la producción masiva, entre otras cosas, de la yerba mate, que hoy en día felizmente tenemos en Gobernador Virasoro una empresa que está compitiendo perfectamente y muy bien, sin apoyos estatales, ¿no? Bueno, bien lo decís vos. La verdad que la preocupación, inclusive, que yo he venido siguiendo las noticias respecto a la cuestión del Paraná-Paraguay, de la vía Paraná-Paraguay, y me asombra que la discusión se limite a una cuestión de dragado solamente, cuando en realidad lo importante de esa vía es precisamente a través de ella generar el desarrollo de las provincias del litoral. Exactamente. Es decir, que sea una palanca para abaratar fletes, etcétera, de toda la producción de la región. Esto es notable también que algunos defensores se limiten a una cuestión meramente una herramienta, como es la cuestión del dragado. Sí. Que dicho sea de paso, la Argentina está en condiciones de hacerlo en forma directa, ¿no? Claro, el dragado, la construcción de buques, aparte también que con bandera argentina se da trabajo a marineros argentinos, y eso es muy importante como una fuente de mano de obra. Bien, César, ha sido un gusto volver a tomar contacto contigo después de tantos años, y te invito a que, te aliento a que sigas publicando tus ideas, que nosotros acá las vamos a repercutir y volveremos seguramente a tener un contacto contigo. Gracias, Toto. Un abrazo enorme, y un abrazo enorme a todos los correntinos. A mí, no sé si segunda o primera provincia con la que me siento totalmente identificado y tengo mis mejores recuerdos. Bien, hemos pasado momentos muy, muy lindos tantos años atrás, pero bien, así es la vida.
te mando un gran abrazo y que pronto podamos volver a tomar contacto. ¿Será hasta entonces? Un abrazo grande. Gracias. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. En todo gobierno, nacional o provincial o municipal, la posibilidad de sacar las cosas adelante es fundamental, la posibilidad de gobernar. Si resulta que asume un gobierno y a las 48 horas o 24 horas ya empezamos a los que perdieron una elección que no tuvo ninguna acusación de fraude o de lo que fuera, entonces le hacemos un perjuicio al país. No damos tiempo para que un gobierno que se sienta a tratar de gobernar la provincia o a gobernar el país, se le empiece, digamos, no solamente a no brindarle apoyo, sino a criticarlo, haciendo oídos sordos a lo que resolvió la ciudadanía votando y que le dio a Milei un 55-56% de apoyo. El grupo que llevaba la candidatura de reelección de Fernández fue derrotado. Entonces ese grupo no puede pretender hacer lo que hizo Fernández. Fernández terminó la elección, se supo el escrutinio y a las 24-48 horas se tomó el buque y se fue. En vez de irse en un buque como hubiera sido hace unos años, se tomó el avión y se fue a España. Ya tenía arreglado en Madrid, en la Universidad Complutense, que iba a ir a dar clases de lo que suponíamos todo era su especialidad, el derecho penal. Entonces, como especialista del derecho penal, sabía que podía correr algunos riesgos por su mal gobierno, por los desfalcos que se hicieron y que están saliendo a la luz día a día, con el consentimiento o la ignorancia de él, que para el caso es lo mismo, porque si el presidente deja que un ministro de Economía o una vicepresidenta le manejen el gobierno, indudablemente está pecando y puede ser sometido también a una responsabilidad por todo lo que ocurre. Quiero en este momento resaltar que la Argentina logró el siguiente superávit financiero, 620.000 millones de dólares por primera vez en 12 años. Viene en cuenta el comentario del economista Ricardo Arriazú en Clarín del 17 de febrero pasado, cuando dice, al decir que la clave está en la gobernabilidad. Por eso, yo escribí un artículo para el diario, que con esta restricción de que los diarios no salen todos los días, para el diario El Litoral, el cristianismo con algunos radicales atacan a la gobernabilidad. ¿Por qué digo algunos radicales? Porque viene de lejos esa división en el radicalismo entre los que estaban con posibilidad de acceder al poder y aquellos que querían defender su doctrina. Volvamos, digamos, un poco a la historia. En 1946 triunfa en el país la fórmula Perón-Quijano. Perón con su partido justicialista. Después de la revolución del 43, Perón usó los recursos
que tenía el país acumulado durante la Segunda Guerra Mundial para hacer una política, digamos, social de distribución sin ton ni son, sin una estructura económico-financiera que pudiera aguantar en el futuro. Aguantó un tiempo hasta que se terminó la plata y empezamos a endeudarnos. No es este gobierno de Milei el que inició los préstamos al Fondo Monetario, internos y demás. Fue ya desde la época de gobiernos peronistas, digamos. Y después continuaron porque había que pagar la deuda que se había contraído para esa distribución social que a muchos se encantó porque les brindaba la posibilidad de recibir dinero sin trabajar. En vez de crear fuentes de trabajo, se crearon fuentes de distribución de dinero. Esa no es la solución para nadie, para un país, para una provincia, un municipio, ni para una familia. Hay cosas elementales que solucionar y no se solucionaron. Y hemos llegado entonces a esta situación. Sigo con el tema de las fórmulas. Perón-Quijano. Quijano entra, digamos, por la búsqueda de Perón de un apoyo de un partido existente, tradicional. Entonces, Quijano hace la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que es la primera, digamos, división que se hace. Y muchos dirigentes de formación radical adhirieron a la fórmula Perón-Quijano porque estaba Quijano representando a la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. ¿Qué ocurrió en Corrientes 1946? En 1946 se prepara, digamos, la candidaturas a gobernador para esa fórmula Perón-Quijano. Entonces el candidato era el doctor Carlos María Vargas Gómez padre y el doctor Blas Benjamín de la Vega, radicales ambos, como como intendente. Yo estuve con 13 años en 1946 en la proclamación que hizo Blas Benjamín de la Vega en el entonces Cine Rex. En ese momento que se estaba trabajando ya faltaban pocos días para el comicio, el doctor Vargas Gómez lamentablemente fallece. Entonces Blas Benjamín de la Vega ocupa el lugar de candidato a gobernador y en 1946 la única provincia donde es derrotada la fórmula Perón-Quijano fue precisamente en Corrientes. Triunfo que le valió año y medio, casi 2, porque fue intervenida por Perón en el año 47 o 48. De ahí viene después toda una serie de cosas. Después, cuando Perón pretende su reelección, estamos en 1962, entonces el mandato era de 6 años de presidente, gobernador y vice era de 4. Entonces la Constitución establecía un mandato de 6 años. Yo no sé si es afortunado eso de tener elecciones separadas de presidente y de gobernador y de intendentes y de diputados. Pero bien, vamos al meollo de la cuestión. En 1962 se arma la fórmula Balbín-Frondizi. Lo que se decía era Balbín-Frondizi, el pueblo ya lo dice. Pero Perón lo derrota a Balbín-Frondizi. De inmediato, Frondizi rompe el Partido Radical. Queda, digamos, Balbín con lo que se llamó Unión Cívica Radical del Pueblo y Frondizi con Unión Cívica Radical Intransigente, que posteriormente se convierte en partido intransigente. ¿Transigente con quién? Con cualquiera menos con el peronismo. Y entonces el peronismo, derrocado en 1955 con la revolución llamada Libertadora, y de la cual fui partícipe, digamos, ideológicamente, porque entonces en 1955 yo tenía 22, 23 años. Ya creo que ya conté un incidente anterior
en 1954 con mi designación como profesor de la universidad. Pero bien, ¿qué pasa después? En 1958 se presenta la fórmula Partido Intransigente con los restos del Partido Justicialista, del Partido Peronista, que tomó el nombre de Partido Justicialista, después de la Revolución del 55, quedó inhabilitado a presentarse en elecciones como Partido Justicialista. Entonces los justicialistas buscan el camino del que le ofrecía Frondizi con el partido y votan al Partido Intransigente. No solamente eso, sino que integran una lista de diputados y senadores, porque se eligió todos en 1958, digamos, con la integración de listas de diputados y senadores del Partido Intransigente y del Partido Justicialista. Hoy estamos viviendo algo parecido a lo que ocurrió entonces. Por un lado, están aquellos que apoyan la gestión de Macri y aquellos radicales que están censurando ya de entrada la acción del gobierno del presidente Macri. Es común. Ayer hubo una proclamación, una presencia de Javier Milei en el Palacio de Convenciones Andes, hermoso lugar, con más de 4.000 sillas totalmente completas y gente parada para escuchar al presidente de la República, que estuvo también ayer con el gobernador de la provincia, como no podía ser de otra manera. Se especuló mucho de que no lo iba a recibir o que no se iba a presentar, pero todo eso terminó. ¿Por qué? Porque el gobernador Valdés con el gobernador de Entre Ríos encaran una posición distinta a la que toma el presidente de la Unión Cívica Radical, Lustó. Lustó está queriendo minarle las bases al gobierno de Milei. ¿Por qué y para qué? No se explica. La cuestión es estar en contra, para a lo mejor formar en el futuro otra vez algo que hizo Frondizi con el Partido Intransigente y recibir el apoyo de un supuesto partido justicialista que en el futuro después pueda deshacerse. Bueno, todo esto nos lleva a la conclusión. Si no hay atención y preocupación de los partidos políticos que actúan en el país, que tienen una mayoría o una cantidad suficiente de diputados y senadores para obstaculizar cualquier reforma de ley. Entonces, hacemos un llamado a los dirigentes políticos que un poco de caución. Esperemos, y si mañana hay una ley, como vamos a analizar ahora con el licenciado César Lerena los temas de la ley de pesca, entonces tendremos tiempo de dar marcha atrás, no más allá del año próximo. Fíjense, tuvimos elecciones en el 2023 y ya vamos a tener elecciones en el 2025. Hay tiempo suficiente para desarrollar una política que cambie o que afirme lo que pasó. ¿Quién puede pensar ahora que antes estábamos mejor? No estábamos mejor, porque vivía mucha gente, la mitad de la población capaz, de las dádivas del Estado, de un Estado que se quedó sin plata. Y que entonces, ¿cuál es? Cuando nos quedamos sin plata, ¿qué hacemos? Vamos al banco y pedimos un préstamo. Y es lo que ha estado haciendo, encabezado por el ministro de Economía de la Nación, Massa, que perdió las elecciones. Ahí hago un siguiente análisis. Yo creo que Massa alentó en forma indirecta, ya sea con subsidios a unos y a otros, para evitar que Bullrich entrara a la segunda vuelta. Porque creía que a Milei en una segunda vuelta yo le gano. Y los resultados de la primera vuelta, donde aparece primero con amplia diferencia, Massa, segundo está Milei y tercero está Bullrich. Entonces le resultó, pensó
que voltearlo a Milei en una segunda vuelta era cuestión de trámite. Hubo un error de cálculo para la segunda vuelta o para la primera por parte de Massa y del gobierno. Creyeron que había que darle aire a Milei porque era mejor competir en una segunda vuelta con Massa entre Massa y Milei que hacerlo con Massa-Bullrich. Lograron su objetivo de que la segunda vuelta sea Massa-Milei, pero no pensaron los estrategas de Massa que tanto Bullrich como Macri se iban a volcar de inmediato a apoyar a Milei para desplazar tal vez definitivamente al peronismo de la conducción del país. Hasta que después la actitud de Cristina Kirchner con al dar su apoyo o silenciar su apoyo o estar presente nomás en la transmisión del mando, cosa que no hizo con Macri, da a entender de que no le caía mal que Milei lo suceda a Massa. ¿Qué había en conversaciones? No sé, no me importa, sino yo voy a las conclusiones. Entonces estuvo callada hasta hace pocos días en que saca de golpe Cristina un plan de gobierno. ¿Por qué no lo hicieron antes los justicialistas, Massa, Fernández, ella misma cuando fue presidenta? Todo esto hace pensar que lo que idearon o pensaron que iba a ocurrir con el gobierno de Milei no se está dando ni se va a dar. Entonces ya salen a enfrentarlo. ¿Cuánto pasó? No digamos a marzo, tenemos 20 días de diciembre, el mes de enero y el mes de febrero, y un índice a favor de Milei. En diciembre hubo un 25% de inflación y ya en febrero tenemos nomás el 20%. Bien, vamos a un corte, señor director. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El día de ayer estuvo en Corrientes desde las 19 horas hasta aproximadamente las 23 en Corrientes el presidente Javier Milei con su comitiva en la cual estaba el ministro del Interior, su hermana que es secretaria general de la presidencia, cargo muy importante de la Secretaría General. En algún momento yo la tuve durante la intervención de Adolfo Navajas Artaza. Bien, el presidente fue recibido en el aeropuerto Cambapunta, en un vuelo especial, por el gobernador de la provincia, por el intendente municipal, que declararon huésped de honor, cada uno dentro de su jurisdicción, al presidente Milei, y entonces de ahí tuvieron una reunión en la Casa de Gobierno y alrededor de las 20 concurrieron porque estuvieron todos ellos en el salón de convenciones de la calle de la avenida Maipú. En la conferencia que la parte introductiva la hizo un locutor local y después hubo la entrevista en sí del presidente Milei
la llevó a cabo Alberto Medina Méndez, que llevaba las preguntas y acompañaba al presidente. Es muy largo tratar de resumir todo lo que dijo el presidente Milei, pero sin ninguna duda fue muy claro en muchas de sus apreciaciones. Por ejemplo, cuando dijo de que transcribo lo que publica el diario Libertador: cuando dejaste de ser cordero y te convertiste en un león, no volvés a ser cordero. El 56% de los argentinos lo vio, y que por la lógica del sistema electoral todavía no tengo esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o el Congreso. Yo creo que él es sincero en cuanto a lo que piensa. Ahora, me pareció un exceso vocal hablar de que el Congreso es un nido de ratas. El Congreso tiene la representación del pueblo. Ahora, es cierto también lo que sostiene de que ganó con el 56% y no tiene respaldo legislativo. Por eso yo pienso, ahora es una reforma constitucional, es un pensamiento, de que el primero volver que las elecciones de presidente, de gobernadores, de legisladores nacionales, es decir, diputados y senadores, todas coincidan en un mismo día. Porque fíjense lo que pasó acá. En la primera vuelta, quien saca más legisladores es Massa. Segundo va Milei y Bullrich. Seguramente ahí hay una paridad en cuanto a legisladores. Pero el presidente que se consagra por el 56% de los votos no tiene mayoría propia en el Congreso. Entonces, lo que él llama león y cordero, el león también tiene que darle un respiro al cordero, o si no, el cordero se escapa de las manos del león. Y es lo que ocurrió en el Congreso en el tratamiento de la ley de bases. Es cierto que la principal reforma que fue rechazada al tratarse artículo por artículo en el gobierno, en el Congreso Nacional, es decir, en la Cámara de Diputados, fue una ley que autorizaba sin discriminación, una ley que discrimina, es vigente, sin, sin atención a las necesidades, discrecionalmente miles de millones de pesos. Y así aparece a lo mejor un grupo que recibe 5.000 millones, respaldada por un diputado, o los diputados pueden tener 6, 7, 8 choferes y demás, auto, vacaciones pagas, de todo. Hay que corregir eso, pero es una reforma constitucional y no estamos en condiciones de enfrentar en estos momentos, porque es peligroso enfrentar una reforma constitucional. Ahora bien, sigo con el tema de que se estuvo discutiendo qué iba a pasar entre el gobernador de la provincia y el presidente, si es que iba a ser recibido o si iban a tener un coloquio entre ambos. Indudablemente escapaba a la razón de los protocolos que el presidente de la Nación así venga a un congreso del Club de la Libertad o venga a visitar a su tía o a su abuela. Resulta que no puede estar en la provincia sin que sea recibido con los honores que corresponden a un presidente. Y el presidente, acompañado por el gobernador, el intendente Tassano, llegaron al Salón de Convenciones de Andes, en donde estábamos más de 4.000 personas sentadas. Inmenso ese salón y muy necesario, buenos sanitarios, es decir, pero no es el momento de hacer publicidad del salón. Entonces primero entró el gobernador con Tassano y se sentaron en primera fila, donde ya estaba el vicegobernador Pedro Brayar Pocar. También destaco que estuvieron 2 exgobernadores, Ricardo Leconte y Tato Romero Félix. Ambos se estrecharon la mano ante el público cuando se estaba terminando o antes de comenzar la reunión. El presidente hizo también varias reflexiones.
que ellos, analizando la actitud de los diputados que no aceptaron que se le quite al Ejecutivo la posibilidad de alimentar con miles de millones de pesos sin discriminación alguna. Y dijo lo siguiente: en cuanto a un ataque de las cosas por las cuales los políticos no viven y no entienden lo que hago, es que partimos de premisas distintas. Ellos parten desde supuestos que creen que la gente los ama, y yo parto de los supuestos que son y que la gente los desprecia. Ahora bien, decíamos que Alberto Medina Méndez fue el que tenemos una fotografía de la reproducción del diario El Libertador, donde está el presidente y Medina Méndez iniciando con los temas. Fue muy aplaudido en varias partes el presidente Milei. No tenemos a mano todo lo que se manifestó, porque se terminó prácticamente cerca de las 21. Estaba previsto que para las 20 se terminaba, pero si llegó a las 19, estuvo con el gobernador y después prácticamente llegaron al salón a las 20 horas. Previamente se inició con una exposición del doctor Venegas Lynch, que digamos fue muy doctrinal, pero bueno, se llevó más de media hora, casi 40 minutos, la atención del auditorio. Ahora, quiero destacar que casi al terminar, antes de que se retire el presidente Milei, a continuación vamos a pasar el momento en que el doctor Ricardo Caíto Leconte hace entrega de una bandera de Corrientes y de unos libros sobre Alberdi. Antes de eso, el presidente del Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez, le hizo entrega de una medalla al señor presidente de la Nación, que fue recibido por con gran júbilo. Van a poder observar ustedes en el video grabado por mi señora con su teléfono, imágenes de la gente que estuvo, los aplausos que recibió el presidente y también los aplausos con que se cerró la disertación o la presentación de la bandera de Corrientes y de los libros de Alberdi por parte del doctor Ricardo Leconte. Lo segundo, una breve, la calidad bien entendida empieza por casa, y acá sí me gustaría que vos expliques de qué se trata esto. No, por favor. Bueno, esto tiene más que ver con lo judaico y por supuesto con un símbolo que significa mucho para los que profesamos la fe. Así que también agradecido como un regalo personal. Y Caíto Leconte quiere entregarte una colección. En nombre de Corrientes, la bandera de Corrientes. La bandera de Corrientes tiene un lema que es un ideal para todos los correntinos, y fue hace 170 años un ideal: patria, libertad, constitución. Ese era el ideal de Corrientes. 5 ejércitos libertadores presentó para luchar por la libertad, y decían que Corrientes, sus ejércitos, no sabían decir la palabra libertad porque hablaban en guaraní. Y entonces un tribuno escribió Ayererecó Oaxacatú, que quiere decir yo me sé gobernar y tenerme bien. Ese es el lema de Corrientes, Ayererecó Oaxacatú. Y dicen que era un pueblo bárbaro que salió de los montes para pelear por la libertad. Nosotros queremos que sepa, Javier Milei, en Corrientes, en el Club de la Libertad, por el Club de la Libertad, tu voz no está sola. Siempre te vamos a acompañar como lo hemos hecho hasta ahora, porque reivindicás la libertad. Entonces, cuando te quiero entregar la bandera de Corrientes, con la inscripción, con nuestro lema, patria, libertad, constitución, en la historia de Corrientes y de la Argentina para lograr la organización nacional. Por último, cuando me enteré que eras un admirador de Alberdi,
En mi familia existe este libro de Alberti, que son sus obras completas, desde 1886, cuando se editó por primera vez, a 2 años de su muerte. Eso muestra la estirpe liberal de siempre, de la familia y de la gente de Corrientes. Cuando me enteré que Alberti era alguien que te gustaba mucho, decidí yo, que hoy soy el dueño y el custodio de esta reliquia familiar, entregártelo a ti, porque yo sé que estará en buenas manos. Mis hijos no van a heredar esto como lo heredé yo, pero mis hijos, que sí la ven, me dijeron: papá, nosotros vamos a heredar una Argentina en libertad. ¿Está bien? Gracias. Entre todos. Perfecto. Muchísimas gracias. Les pido por último un fuerte aplauso para el presidente de la Nación. Gracias. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Gracias a todos. Les pedimos para que todos una fotografía con todos juntos, regalos. Carlos, una fotografía todos juntos con el presidente y con los 7. Bien, con esta parte cerramos la presencia. Por el momento, en otro programa podemos analizar con más tiempo manifestaciones del presidente Milei y también lo que se produzca, desde su presencia en Corrientes hasta nuestro próximo programa. Bien, muchas gracias por su atención y volveremos a estar con ustedes. Pero quiero hacer una aclaración. Habíamos anunciado que íbamos a pasar una nota con Cristina del año 2001, efectuada en nuestro programa que comenzó en el año 2000 por la entonces diputada nacional Cristina Kirchner. Lamentablemente no es fácil la reproducción de un video que tiene más de 23 años. Entonces hay algunos problemas en el audio que trataremos de corregirlo para pasarlo en nuestro nuevo programa, porque es importante mostrar qué es lo que era Cristina como diputada nacional y qué es lo que fue Cristina como después de la muerte de su esposo, como fue Cristina como presidenta de la Nación y como jefa absoluta del gobierno de Fernández. Y para dar una nota de alegría en este programa, digamos que ya se conocen quiénes son los que obtuvieron los mejores premios en el carnaval oficial. Nuevos embajadores: Sofía Jalú, Juan Alberto Silva, y la comparsa Zapucay ganó el premio de comparsas una vez más, y que es Zapucay es un desprendimiento de hace muchos años de lo que era la comparsa Copacabana, de la cual fui yo presidente. Antes estábamos todos unidos. Bien, y el Imperio Bahiano es la agrupación musical que obtuvo los galardones. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 4.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.